Sean bienvenidos a una nueva entrevista aquí para Más Media TV. El día de hoy nos encontramos con el abogado y analista político Rafael Rodríguez Campos para hablar acerca de su última columna, que es Perú, Elecciones Generales 2026. ¿Por qué no habrá elecciones complementarias? Recordemos que estas últimas semanas, ya después del 12 de abril que nos dijimos a las urnas, el- ha habido pues no unas denuncias de irregularidades, de fraude por parte de un partido político, una organización popular, por lo que se estuvo exigiendo, incluso con marchas, que se realicen elecciones complementarias. Se realizaron de cierta manera el día lunes 13 de abril, ¿no? Para aquellas mesas que no pudieron aperturarse el domingo. Sin embargo, estaba exigiendo como que la nulidad, pues, ¿no? De ciertas, a nivel de Lima sobre todo, de Lima metropolitana, y que se establezca, pues, ¿no? En otra fecha para realizar las elecciones. En base a este contexto, esta coyuntura, es que el abogado Rafael Rodríguez Campos nos hablará acerca de su columna, pero primero darle la bienvenida al programa. Gracias, Jimé. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Bien, doctor. Quería empezar, pues, ¿no? Esto básicamente es una situación inusual. O sea, las denuncias de fraude ya vienen, ¿no? De últimas de elecciones pasadas. Sin embargo, que se exijan elecciones complementarias y anular de cierta manera las votaciones en algunas mesas, en este caso a nivel de departamento. ¿Qué nos podría decir al respecto? Mira, Jimé, lo que nosotros hemos visto en los últimos días era básicamente la presentación de dos propuestas. Tenemos a un sector que solicitó, en principio, la nulidad de las elecciones en todo Lima metropolitana y un sector mucho más prudente, si se quiere, que planteaba la nulidad de las elecciones en aquellas mesas de votación que se habían instalado entre las 12 del día y las 2 de la tarde del 12 de abril, y luego de la nulidad de estas elecciones en dichas mesas, una convocatoria a elecciones complementarias, repito, pero solamente circunscribiéndose a esas mesas de votación. Dos propuestas. El jurado, en un principio, mediante un comunicado que publica el 23 de abril, dice que la propuesta en general, habla en general, de realizar elecciones complementarias en el marco de las elecciones generales del 2026 es inviable. Fue un comunicado bastante escueto, pero ya el 28 de abril el jurado publica un acuerdo, ¿ok? Un acuerdo en el que a lo largo de 14 páginas nos expone razones jurídicas, operativas, logísticas, que sustentan su decisión, dicho sea de paso, una decisión por unanimidad, de declarar inviable las elecciones complementarias. Entonces, hoy el escenario es ese. Para el Jurado Nacional de Elecciones se presentaron incidencias, así le denomina, en la jornada electoral del 12 de abril, puntualmente en Lima Metropolitana, pero incidencias que fueron, lo dice el propio Jurado Nacional de Elecciones, subsanables en la medida de lo posible y que en caso exijan responsabilidades administrativas o penales por parte de los funcionarios que no hicieron bien su trabajo, esa responsabilidad se tendrá que merituar en el ámbito correspondiente. Pero para el jurado, luego de este acuerdo, el calendario electoral sigue su curso y la segunda vuelta se lleva a cabo el próximo 7 de junio. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones, través de un comunicado, indicó de que era inviable, pues, nuestras elecciones complementarias, este, pero se dice, pues, ¿no? Que tienen, fueron más de 1 millón de electores quienes se vieron perjudicados ante estas fallas de la OMPE. En todo caso, em, eh, ¿qué implicancias tiene, pues, no, el que no se realicen? De verdad se estaría vulnerando el derecho al voto, como también se decía, pues, ¿no? De que hay derechos constitucionales, fundamentales. Entonces,
Mira, ¿La decisión estuvo correcta del JNE o se pudo tal vez programar una elección? mira, Jimé, yo creo que es importante recordar lo que pasó y el jurado creo que hace bien al momento de hacer esta remembranza en su propia resolución. Yo creo que todos hemos seguido con atención el desarrollo del proceso y me recuerdo haber conversado contigo incluso que cubriste este evento y el jurado en la resolución recuerda que a las 11 de la mañana del día 12 de abril, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, le informa al jurado que a esa hora 66 locales de Lima Metropolitana no contaban con material electoral. 66. Entonces el jurado le requiere al jefe de la OMP plantear, ¿no?, una alternativa de solución y el jefe de la OMP dice, yo necesito que amplíen el plazo de instalación de mesas una hora más. El jefe de la OMP pidió que no sea a las 12, como la ley lo establece, sino a la 1. El jurado le consulta al jefe de la OMP, oiga usted, ¿está seguro de que a la 1 van a contar con el material correspondiente? Y el jefe de la OMP, según lo expuesto en el acuerdo, responde afirmativamente. Muy bien. Acto seguido, el jurado lo que dice es, no vayamos hasta la 1, vamos hasta las 2 de la tarde. Entonces, en un primer acuerdo, el jurado dispone ampliar el plazo de instalación de mesa desde de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde y ampliar el plazo de votación, que ya no se cierre a las 5 de la tarde como la ley lo establece, sino a las 6. Esa fue la primera medida que tomó el jurado. Luego, el propio jurado también nos informa y nos recuerda que esa medida permitió que 53 locales de votación de los 66 que habían sido informados preliminarmente como aquellos que no contaban con material electoral lograran aperturar y por ende sus mesas de votación lograran instalarse. 53 de 66. Ahora la pregunta era, querida Jime, ¿qué hacíamos con esos 13 locales de votación en Lima Metropolitana que no habían recibido material electoral? Esos 13 locales de votación suponían 187 mesas de sufragio, un aproximado de 63,000 electores, como lo informó el jefe de la ONU. El jurado, para cautelar, para tutelar el derecho a la participación política de estos 63,000 potenciales votantes, dispuso algo inédito en la historia de los procesos electorales en el Perú: ampliar la jornada electoral por 24 horas. Es decir, esas 187 mesas de votación iban a ser instaladas al día siguiente, entre las 7 y las 2 de la tarde, y la jornada electoral iba hasta las 6 de la tarde, un poco replicando lo que habían hecho el día anterior. ¿Qué es lo que nos dice el Jurado Nacional de Elecciones? Nos dice en este acuerdo que gracias a esas dos medidas lograron entre el 12 y el 13 de abril instalar la totalidad de mesas afectadas por esta problemática de la distribución oportuna del material electoral. Por ese motivo, es que quizá el Jurado Nacional de Elecciones expresamente en este referido acuerdo dice: no se configura un supuesto que justifique la realización de elecciones complementarias más allá del marco normativo expreso, ¿no? Porque eso procede únicamente en escenarios excepcionales, en los que el proceso electoral no se haya llevado a cabo o ha sido declarado nulo, o en lo que podría significar una grave afectación de los derechos fundamentales. Y para el jurado, cito, dice:
lo que no ocurre en el presente caso, más aún cuando dicha afectación fue mitigada sustantivamente con las medidas excepcionales que fueron adoptadas el día 12 de abril, el acuerdo 1 y el acuerdo 2 que acabo de comentar. Claro, en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, de una cierta manera justificó, ¿no?, la decisión que dio a conocer, pero en todo caso lo que ya ha procedido después es que incluso el alcalde de Lima, ¿no?, se le decía que que iba a proceder con una denuncia al Tribunal Constitucional y otras autoridades o personajes también indicaron lo mismo. En todo caso, realmente el Tribunal Constitucional podría hacer algo, tener una posición distinta de llegarse a esa instancia. Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha señalado en anteriores procesos constitucionales, amparos electorales, que, por ejemplo, la presentación de una demanda de amparo no suspende el calendario electoral, ¿no? El calendario electoral sigue su curso. Y ello porque el calendario electoral está directamente vinculado con plazos establecidos no solamente en la ley, querida Jimena, sino en la Constitución. Recordemos que en julio de este año, por mandato constitucional, tenemos que asistir al recambio de la representación política, nuevo Poder Ejecutivo y nuevo Congreso de la República. Por esa razón es que el tribunal en más de una oportunidad ha indicado que para el caso del amparo electoral, este no tiene como efecto inmediato la suspensión de un cronograma o calendario electoral. Sin lugar a dudas, habrá en su momento un pronunciamiento, pero ese pronunciamiento de ninguna manera va a terminar afectando el desarrollo de las elecciones generales 2026. El único órgano jurisdiccional facultado para tomar una decisión de una envergadura tal que pueda suponer una alteración de este principio de preclusión del cronograma electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Y al parecer, el Jurado Nacional de Elecciones ya adoptó una decisión al momento de emitir el acuerdo que estamos comentando en mesa, ¿no? Claro, en todo caso, otra duda que existe también entre la población es que de tal vez ya, si no se va a alterar el cronograma electoral, ya con las dos, básicamente, personas confirmadas para la segunda vuelta, aunque aún no se llega al 100% el conteo de la OMP, son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, de darse la elección, pues, ¿no?, que se va a llevar a cabo el 7 de junio, y se elija ahí el próximo presidente del Perú que va a asumir el 28 de julio. Si las denuncias de fraude tal vez aún prosperan, de cierta manera se consiguen pruebas, esto al final podría significarse o una vacancia al presidente, anular las elecciones y convocar a otras nuevas, sin alterar, digamos, que el cronograma que está corriendo en estos momentos. Yo creo que en realidad, Jime, como ha ocurrido en muchos otros países de la región, existen situaciones límite que requieren una salida política que no necesariamente va a estar expresamente establecida en la legislación o en la Constitución. Ojo, la Constitución debe ser respetada cabalmente. Soy de quienes cree en la frase que dice, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Pero es cierto también que existen situaciones en las cuales la institucionalidad democrática de un país es puesta a prueba. Se está hablando de fraude. Yo creo que es importante ser prudentes con el uso de esa palabra, de lo que significa, ¿no? Pero al mismo tiempo, estimada Jime, yo creo que la población exige respuestas por parte de sus autoridades. El día de mañana es un día importante, creo yo, para la democracia de este país. Las autoridades electorales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe encargado de la titularidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales han sido convocados al seno de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Seguramente tendrán que informar sobre la marcha del proceso y tendrán que resolver las preguntas que la representación nacional les alcance. Y esperemos, por el bien y la salud de la democracia en nuestro país, que tanto los titulares de los organismos electorales como nuestros legisladores
estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Y puedan llevar adelante una sesión en la que las respuestas que la ciudadanía exige ser respondidas sean respondidas con absoluta transparencia, honestidad y aplomo, que es lo que requiere en estos momentos la democracia en el Perú. Claro, y ya, Estemos atentos. ujú, claro, y ya acá para finalizar, en todo caso, ¿qué se podría hacer para unas siguientes elecciones? Pues no, porque ciertamente no es la primera vez que se habla de un fraude electoral y en la Constitución, a pesar de que la OMP intentó de alguna cierta manera solucionar los imprevistos que hubo en su logística para llevar a cabo las elecciones del presente año, para un futuro, para las elecciones del 2031, si no me equivoco, ¿qué se podría cambiar en las leyes, en las normas para asegurar una, una correcta jornada electoral, pues, ¿no? Ante cualquier imprevisto que pueda suceder, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué cambios se podría hacer para también incluso evitar estas denuncias, pues, ¿no? Que al final quitan la legitimidad y quitan la confianza en la población de sus autoridades. Mira, Jimé, yo creo que una situación de este tipo no la pudo prever nadie. Tenemos cerca de 25 años de democracia ininterrumpida luego de la caída del último autoritarismo. Nunca OMPE presentó un problema de esta naturaleza, al menos en Lima Metropolitana. Creo que el problema no es normativo, ha sido un problema básicamente vinculado con la gestión, con los procesos. Pero cierto es también, querida Jime, que es necesaria una reforma profunda en materia electoral y en materia política. Hace algunas semanas conversamos y te explicaba el por qué muchas de las reformas electorales que fueron aprobadas por el Congreso terminaron definiendo a esta sábana electoral a la que nos enfrentamos el día 12 de abril. Puntualmente, 4 leyes que han tenido impacto directo en el tamaño de la cédula de sufragio y en el número de agrupaciones y de candidatos que han participado en este proceso, haciendo de esta elección la más compleja de toda la historia de elecciones generales en nuestro país. Entonces, así como en su momento hablamos de la necesidad de una reforma profunda del sistema político a efectos de evitar las distorsiones o los desequilibrios entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, creo que es fundamental la reforma del sistema electoral que está directamente vinculado con la reforma del sistema de partidos, ¿no? Hoy tenemos a un par de agrupaciones que con menos del 20% de la votación para las cámaras van a tener una sobre representación en las mismas, distorsionando la voluntad popular. Y tenemos a 17.5 millones de electores que desperdiciaron su voto, si me permiten esa frase, porque terminaron eligiendo a partidos y a personas que al no superar la valla electoral no tendrán representación en el Congreso. 17.5 millones de peruanos no tendrán representación en el Congreso. Si eso no es una distorsión del sistema representativo, entonces creo que debemos todos repasar, ¿no?, los principios básicos de la representación política de la que hablaba Bernard Manan, por ejemplo, y reflexionar profundamente sobre cómo llegamos a este punto de construir nuestra legislación y apuntar a una legislación electoral que no solamente garantice, Jime, gobernabilidad, que a eso es lo que apuntan las vallas electorales, sino representatividad también, sobre todo en un país tan diverso como el nuestro. Bien, doctor. Muchas gracias por su tiempo para Más Media TV y aclararnos pues ¿no? un poco este tema sobre esta jornada, esta primera vuelta electoral que parece interminable. Gracias, Jimmy, un abrazo.